Bueno, aquí hemos venido también al acueducto de Peñacortada. Seguimos en la provincia de Valencia y cerca del municipio de Xelva. Vamos a ver uno de los acueductos más grandes de la provincia. La ruta del acueducto de Peñacortada es una de las más preferidas por los senderistas de la provincia de Valencia, ya que es una de las rutas más espectaculares. Durante este espectacular recorrido vamos a tener la oportunidad de pasar por cuevas y túneles excavados en la roca. También conocer el acueducto romano más grande de España. Vamos a encontrar pasarelas de madera y vamos a pasar por debajo de la Peña Cortada. Bueno, desde aquí tenemos unas vistas maravillosas, espectaculares. Esta preciosa ruta queda en el municipio de Calles, al norte de la provincia valenciana. Anteriormente había una confusión, estaba en el municipio de Xelva, pero ya se hizo la aclaración. Este recorrido tiene una duración aproximada de 3 horas y una longitud de 8 kilómetros contando ida y vuelta, aunque también se puede realizar en conjunto con la ruta del agua de Xelva, que en total serían 18 kilómetros y se realizaría en 8 horas. Sin embargo, es una ruta de fácil acceso y se considera una ruta de poca dificultad. Aquí hay unos lugares como para hacer paracaidismo, pero lo único es que uno va a quedar metido en un árbol de esos. Pero bueno, de que se puede tirar, se puede tirar. Uno de los grandes atractivos de este recorrido es que pasamos por varios barrancos que ofrecen unas vistas espectaculares, donde podemos observar las montañas y la amplia vegetación que hay, donde se generan unas vistas de gran impacto. Además, también veremos cabañas para el descanso y miradores. Sin embargo, para nosotros el punto más llamativo e impactante del recorrido fue habernos encontrado de frente con este acueducto romano. Este acueducto es considerado uno de los 4 acueductos principales de la península ibérica. Aquí al fondo podemos ver el acueducto de Peñacortada. Este acueducto es uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana y tiene una longitud de 98 kilómetros. Anteriormente este acueducto llevaba agua hasta la ciudad de Valencia, pero actualmente se encuentra inactivo. Es uno de los patrimonios históricos de España y está muy bonito porque está rodeado de mucha naturaleza. Hay una ruta de sendero que se puede recorrer y vale la pena totalmente venir y gastar el día por aquí en medio de la naturaleza. Tiene 36 metros de longitud y 33 metros de altura máxima y está compuesto por 3 arcos sobre pilares escalonados, cimentados directamente sobre la roca viva del cauce del barranco. Tiene una anchura de 2 metros con 10 centímetros en la parte más alta y fue construido con bloques de piedra cortados minuciosamente. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Aquí vamos atravesando por la parte de arriba del acueducto y vemos que al lado y lado tenemos abismo. Es necesario tomar todas las precauciones de seguridad cuando vamos a conocerlo. Ay, sí, mira que allá hay como maderita, como unas escaleras.
Vale la pena que tomemos todo el tiempo que sea necesario al atravesar este acueducto, ya que las mejores vistas las tenemos desde este punto. Y aquí se ve como una cara, ¿la ven? Los dos ojos, la nariz, la boca. ¡Ah! La veo, la veo. Él está mirando el acueducto, está vigilando el acueducto. Y justo después de atravesar el acueducto tenemos la Peña Cortada, que es una absoluta maravilla. Estamos aquí en el lugar que adopta el nombre de Peña Cortada porque exactamente esto es una peña de 25 metros y la cortaron para poder construir el acueducto romano. Con los materiales que extrajeron de aquí fue que lo construyeron. Vamos a ver hacia dónde nos lleva este túnel, vamos a descubrir el otro lado, sin embargo esto está espectacular por todas partes. Bueno, para recorrer el sendero de Peña Cortada tienen que tener en cuenta estas señales que ven aquí. Hay una señal blanca y amarilla que indica que vamos por el camino correcto para que no nos vamos a perder entre los bosques y después tengamos que ser rescatados. Aquí podemos observar con mayor facilidad cómo se ve el corte que se le ha hecho a la peña. Esta peña de 25 metros de alto y 50 metros de longitud. Es impresionante ya que fue realizada por los romanos hace cientos de años y todavía permanece intacta. Yo espero que ahora sí tengamos claro por qué se llama Peña Cortada. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Ya hemos pasado por el acueducto romano y también hemos conocido la Peña Cortada. Ahora vamos a atravesar los túneles que están justo después de pasar la peña. Estos túneles están iluminados por la luz solar, así que es muy importante que si van a hacer este recorrido lo hagan temprano porque si no, no van a ver absolutamente nada. Y también podemos observar que hay unas ventanitas atravesando los túneles que le permiten estar iluminados en su parte interna y las vistas son maravillosas. Estos túneles están tallados en la misma roca y antiguamente por aquí discurría el agua. Túneles, ventanas en la roca, espacios abiertos sobre los precipicios. Sin duda, esto es un lugar espectacular. Por estos túneles me toca pasar agachado. Es más o menos de 1,40 metros, 1,50 metros. Bueno, aquí está un poquito más alto. Y tiene unas vistas hermosas. Es importante informar que alguna parte del recorrido tiene pasarelas de madera por dentro de los túneles que hacen más fácil el acceso y el recorrido, pero no es así en su totalidad, así que es importante que traigan un calzado que no sea resbaloso. Tomen mucha precaución a la hora de venir aquí porque si llueve mucho no es aconsejable venir. El agua se acumula. O traigan botas de pantano. Ay, toda la pata. Yo siempre. Todo estuvo lleno de agua. Y eso que es una mallita. Ay, no.
Hemos llegado a una zona de descanso que está después de haber atravesado varios túneles. Las vistas, como siempre, son impresionantes. Se puede disfrutar full la naturaleza y nosotros hemos traído nuestro picnic. Es muy importante no dejar basura porque es una zona totalmente natural. Este recorrido es totalmente apropiado para aprovechar un fin de semana que se quiera disfrutar en la naturaleza, con la familia. Sin embargo, si tienen niños pequeños, tengan muchas precauciones porque hay varios puntos de peligro. Está tan solo 1 hora desde Valencia en coche. Vale full la pena, como han visto y les he podido mostrar todos los parajes naturales que tiene. Bueno, como dato curioso, aquí en el sendero podemos ver que tenemos bastantes arbustos de romero. Eso es riquísimo para cocinar, para hacer las papitas al horno, para lavarse el cabello. El romero es tiene demasiados beneficios, así que también podemos aprovechar el paseo por acá para llevar un poquito de romero para casa. Mira, ahora que se fue el sol, sí se ve la peña cortada. Clarita, clarita. Después de este recorrido tan completo, habiendo pasado por encima de un acueducto romano del siglo I después de Cristo, después de haber visto esta ingeniería en la Peña Cortada, después de atravesar túneles y presenciar la maravilla de estos paisajes, entendemos por qué la ruta del sendero de Peña Cortada es una de las preferidas en toda la Comunidad Valenciana. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Quiero agradecerle a José Carlos por su colaboración con el dron y a Daniel y Álvaro por su colaboración en la producción de este video. Espero que les haya gustado esta ruta y ya nos veremos nuevamente en otra aventura.